Bienvenidos y bienvenidas, soy Orlando Pérez y en los próximos minutos les acompañaré con lo más importante ocurrido en esta jornada. Es noticia Rusia. Como parte de su gira internacional desde Moscú, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó las sanciones que aplica Occidente contra Rusia y refirió que el conflicto de Ucrania se debe revisar en la política agresiva de Estados Unidos. En su participación en la Duma estatal señaló que las relaciones parlamentarias entre Moscú y La Habana constituyen un pilar para los nexos económicos entre ambas naciones. Profundizamos sobre la importancia de este encuentro. Es noticia México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico después de que el Congreso de Perú no autorizara al presidente Pedro Castillo viajar a la Ciudad de México. El Ejecutivo mexicano manifestó que debe buscarse otra opción para que esa alianza, compuesta por México, Chile, Perú y Colombia, y por supuesto por el Perú, reciba la presidencia pro tempore a Pedro Castillo, quien enfrenta una crisis política con el Parlamento en Lima. ¿Hacia dónde va esta instancia de cooperación regional? Lo analizamos. Y es noticia El Mundo. Cuba, América Latina y los pueblos de nuestro planeta lamentan la partida física de Pablo Milanés, cantautor y fundador de la nueva trova cubana, unidad de artistas que acompañan la revolución cubana y las diversas luchas de los más necesitados. Le rendimos homenaje a su vida y a su obra. Y así iniciamos. Vamos a empezar entonces con las noticias. Es noticia Rusia. En Moscú, el presidente Vladimir Putin recibió a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel. Se presentan como un frente unido ante las agresiones de Estados Unidos y acuerdan intensificar la relación de cooperación. Los mandatarios sostuvieron un encuentro con el ánimo de fortalecer la asociación estratégica bilateral en lo político, comercial, económico y humanitario. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, realizó su visita cuando ambas naciones se enfrentan al mismo agresor, Estados Unidos. Para nosotros esta visita tiene una honda significación. Primero, la hacemos en un momento en que ambos países, ambas naciones, tanto Rusia como Cuba, están sometidas a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también a una parte importante del mundo. Al señalar que La Habana coincide con Moscú respecto a los problemas globales, Díaz-Canel reiteró que Rusia siempre puede contar con Cuba. Por su parte, Vladimir Putin elogió la amistad que ambos países mantienen desde hace décadas y expresó su disposición para intensificar los lazos de cooperación. La Unión Soviética y Rusia siempre han apoyado al pueblo cubano en su lucha por la independencia y la soberanía, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Siempre nos hemos opuesto a cualquier tipo de restricción y bloqueo, y vemos que Cuba toma la misma posición frente a Rusia. Todo esto es fruto de la tradicional amistad que estableció el camarada Fidel Castro. Más temprano este martes, Díaz-Canel dio un discurso en la Duma rusa, donde condenó todas las sanciones que desde Occidente se imponen de manera unilateral contra Rusia y denunció a Washington y a la OTAN como responsables del conflicto con Ucrania. Aprovechó para reunirse con la presidenta del Consejo de la Asamblea Federal Rusa y en la víspera con el líder del Partido Comunista Ruso, con quien abordó las medidas de apoyo a Cuba. El presidente caribeño llegó a Moscú el 19 de noviembre en el marco de su gira internacional que incluye visitas a Argelia, Turquía, Rusia y China. Y para profundizar en el análisis, invitamos a Karima Oliva, académica, articulista cubana, nos acompaña desde Veracruz, México. Karima, qué gusto tenerla por acá. De entrada le pregunto, ¿cómo valora esta visita y hasta dónde el alcance de esta puede mejorar la situación de ambos países en relación con Estados Unidos? Bienvenida, Karima.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es una visita estratégicamente muy importante, ¿no? Pienso ahora mismo en las palabras del presidente Putin en su intercambio con el presidente Miguel Díaz-Canel, y hay tres elementos que a mí me gustaría resaltar y que tienen mucho que ver con la respuesta a la pregunta que me has hecho, ¿no? Primero, el presidente Putin hace referencia a las históricas relaciones de amistad entre los pueblos cubano y ruso, hizo referencia incluso a la época de la Unión Soviética, por allá por la década del 70, la entrada de Cuba al CAME también significó un apoyo importantísimo en un momento que ya veníamos nosotros lidiando con las restricciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos. También hace referencia a su respeto y su admiración por la figura del comandante Fidel Castro. Hay que ver que como parte de la visita se acaba de inaugurar un monumento que fue construido en honor al comandante allá en Rusia, y eso dice mucho, ¿no?, de la salud de las relaciones entre ambos países. Y por último, yo creo que es un elemento esencial, hizo referencia a la intensificación de una agenda de intercambio económico entre ambas naciones. Yo creo que en un momento, como también ha dicho nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, en un momento en que los dos países están siendo presionados, ¿no?, por sanciones por parte de Estados Unidos, que vienen de Estados Unidos, y que eso complejiza mucho, bueno, pues la situación económica, sobre todo en Cuba, ¿no?, que llevamos un bloqueo de más de 60 años, pues es muy importante esta unión y esta voluntad de fortalecer los vínculos expresada por ambos mandatarios. Pero Karima, efectivamente, si eso es así, preguntaba hasta dónde alcanza esto tomando el contexto mundial, es decir, hay un contexto tenso, diría incluso intenso en las relaciones geopolíticas, tomando en consideración que Estados Unidos con respecto a Cuba ha aminorado algo, pero con Rusia se acentúa más. ¿Hasta dónde Cuba le ayuda, a Rusia le ayuda a Cuba? Bueno, yo creo que están enviando un mensaje muy importante, ¿no? Y están enviando un mensaje de que ambas naciones no están solas, ¿no? Incluso esta visita del presidente Díaz-Canel incluye un periplo de otras naciones también. Él llega a Argelia, ahora va a Turquía, concluye en China, después la visita a Rusia. Entonces es también un mensaje de que realmente hay una configuración de fuerzas ahí de resistencia ante la hegemonía que Estados Unidos y Occidente pretenden imponer en el mundo. Entonces, por ahí hay un elemento importante. Y lo otro es que yo creo que hay también elementos, sectores muy, muy estratégicos de intercambio que en medio de una crisis como la que está viviendo Cuba, pues puede ser una gran ayuda. En primer lugar, la cuestión energética, ¿no? La cuestión de los hidrocarburos. Rusia es un productor importante de hidrocarburos. Nuestro país pues enfrenta una crisis en ese sentido significativa. También, por ejemplo, en el área de la biotecnología, pues Cuba tiene fortalezas muy importantes en ese sentido, con la producción de fármacos, con la producción de vacunas, ¿verdad?, que también pueden ser de interés para Rusia, y también en el área alimentaria, pero también en el área turística, ¿no?, el turismo, que ha sido uno de los renglones más importantes de la economía cubana y uno de los más golpeados por la pandemia. O sea, en este periodo post-pandemia, una de las intenciones más importantes del país es revitalizar el turismo, obviamente, y Rusia se ha manifestado en los últimos tiempos, bueno, pues también parte de ahí, una parte importante del turismo que está recibiendo Cuba en los últimos años. Claro, y efectivamente este es un elemento clave, porque si no me equivoco, en este verano llegaron más de 10.000 turistas rusos y eso efectivamente inyecta una dinámica distinta a la isla. Y en función de eso, ¿cuál sería entonces una agenda provisoria previsible para el 2023 entre Rusia y Cuba? Bueno, yo creo que ambos países, pues ahí son los sectores que te he estado comentando, son los sectores en que hay una intención, ¿no?, desde el punto de vista económico también, de reforzar ahí las relaciones y los vínculos económicos. Hay proyectos en curso, como dijeron ambos mandatarios, y bueno, yo creo que por ahí irán pues los renglones más estratégicos de colaboración entre ambos países, ¿verdad? Yo creo que
que toda la ayuda que pueda brindar Rusia a Cuba en términos energéticos va a ser significativa para el país. Si se pueden pues fortalecer los vínculos en el sector turístico, también va a ser importante. Si pues se llevan a cabo todos los proyectos de intercambio con relación a las vacunas, que también se ha hablado de eso, con relación a la biotecnología, pues también por ahí va a ser algo realmente importante. Yo creo que en ese sentido son los rubros que se están ahí sopesando de un mayor intercambio y bueno, pues también obviamente Cuba está en un momento de intencionar también la apertura a la inversión extranjera. O sea, se está llevando a cabo, no sé si, bueno, si están al tanto, medidas del modelo de actualización del modelo económico y social de la isla, que fue aprobado por en el Congreso del partido. Y bueno, dentro de estas medidas de actualización de la economía cubana, pues hay también un conjunto de medidas que apuntan a apoyar, impulsar, incentivar la inversión extranjera con socios estratégicos en Cuba. Y una última pregunta que obviamente también tiene que ver con la otra parte del tema, y es de qué manera Vladimir Putin y Rusia se instala en una mejor perspectiva, tomando en cuenta la intención tanto de la OTAN como de Estados Unidos y Europa en general de querer aislar y bloquear a Rusia. Bueno, pues justamente yo creo que el discurso del presidente Díaz-Canel fue claro en ese sentido. Por parte de Cuba, que es de donde puedo hablar, por supuesto, pues hay una condena también a la manera en que se está manipulando el conflicto mediáticamente, porque se habla de la responsabilidad de Rusia en todo momento, pero no se habla de la responsabilidad que Estados Unidos, Occidente, está ejerciendo en este conflicto, ¿verdad? Y sobre todo la presencia de la OTAN, que ha sido un factor fundamental y que muchas veces cuando desde Occidente se analiza la crisis que se vive, no se menciona. Entonces yo creo que hay un bloque ahí, un frente que se conforma también, y como lo dice Díaz-Canel, Cuba apoya, por supuesto, la estrategia rusa en el sentido de denunciar el papel tan importante que desempeña Estados Unidos en el agravamiento y en la escalada que tuvo el conflicto con Ucrania, ¿no? Y por supuesto también el papel que el gobierno de Ucrania ha jugado también en este conflicto, ¿verdad? Un gobierno de cuño fascista que también tiene una historia bastante hostil en la región, y entonces pues son elementos que muchas veces Occidente no menciona ni a conveniencia en el análisis del asunto, pero que tiene que ver también con este intento de hegemonía por parte fundamentalmente de Estados Unidos. Europa está plegado a la agenda norteamericana en la región, y la necesidad también de hacer resistencia, ¿no?, a estas posturas y de apostar por un mundo más multipolar, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Karima. Un abrazo a la distancia. Esté muy bien. Abrazo. Gracias a Karima Oliva a propósito de esta visita importante del presidente Díaz-Canel a Moscú. Primera pausa. Al volver, es noticia Rusia. Como parte de su gira internacional, bueno, estábamos hablando del tema de Rusia, vamos a pasar efectivamente en la pausa a México, y a propósito de este acontecimiento que queda postergado, el de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos. Que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. Desde Zouk Huakif los invito cada noche a Zurda Infinita. Vamos a estar con Víctor Hugo Morales disfrutando cada jornada del Mundial y, lógicamente, el gran homenaje todo el tiempo, constante, a Diego Armando Maradona.
Es noticia México. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico después de que el Congreso de Perú no autorizara al presidente Pedro Castillo viajar a la Ciudad de México a recibir la presidencia pro tempore de este bloque. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa matutina que suspendería la cumbre de la Alianza del Pacífico debido a que el presidente de Perú, Pedro Castillo, se ha impedido de asistir al acto por una prohibición inexplicable del Congreso. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico. Estamos en eso. Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, la primera semana de diciembre. El mandatario mexicano manifestó que debe buscarse otra opción para que esa alianza compuesta por México, Chile, Perú, Colombia y Perú entregue la presidencia pro tempore a Pedro Castillo, quien enfrenta una crisis política con el Parlamento en Lima desde su llegada al poder. En este contexto, los integrantes de la alianza deben evaluar el destino de esta instancia de cooperación regional. Para analizar qué acciones tomar se reunirán los presidentes de Chile y Colombia. En este sentido, el jefe de Estado mexicano confirmó la visita de los presidentes Gabriel Boric y Gustavo Petro, respectivamente. Pero además, el ecuatoriano Guillermo Lasso, quien busca la integración al bloque comercial. Además, el mandatario mexicano y actual presidente de la Alianza del Pacífico anunció que el próximo 28 de noviembre tendrá encuentros con sus homólogos de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y de Honduras, Xiomara Castro. La Alianza del Pacífico está constituida desde hace 10 años en función de fortalecer la integración comercial y presume ser la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial, al representar el 41% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y atraer el 38% de la inversión extranjera directa. Para ampliar la información nos conectamos con Ramiro Angulo desde Lima. Hola Orlando, buenas noches a la audiencia del sur. En efecto, el presidente Pedro Castillo agradeció a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador haber suspendido la cumbre de la Alianza del Pacífico luego de que el Congreso de la República rechazó que éste viajara a México para recibir la presidencia pro tempore de este mecanismo económico y comercial. Hay que indicar que al respecto el canciller César Landa informó que esta entrega de la presidencia pro tempore podría realizarse a inicios de la semana de diciembre. El último jueves 17 de noviembre, el Congreso rechazó este viaje a México del presidente Pedro Castillo, pero contradictoriamente sí le otorgó permiso para viajar al cuarto gabinete binacional que se va a desarrollar en Chile en los próximos días. Y no es la primera vez que esto sucede, ya que en agosto se le negó también el permiso para que viaje a la toma de mando del presidente colombiano Gustavo Petro, y en octubre se le negó el permiso para que viaje a Europa a reunirse con el Papa Francisco en la sede del Vaticano, entre otras reuniones que tenía previsto realizar en países europeos. Esto, Orlando, es un poco el reflejo de la constante confrontación que hay entre los poderes del Estado, ya que la negación de este viaje a México se produjo justo el mismo día en el que el premier Aníbal Torres planteó la cuestión de confianza para iniciar el proceso del cierre del Congreso. Es la información que por lo pronto tenemos desde acá del Perú, Orlando.
Gracias, Ramiro. Ahora, para ampliar la información y el análisis, tenemos a Gabriel Cabrera, sociólogo, docente universitario y músico, integrante de la organización Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima, Perú, vía telefónica. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Y de plano le pregunto, ¿hasta cuándo se persistirá en este comportamiento con respecto al presidente Castillo y cuáles son las consecuencias de esto, que se mantiene casi como una crisis crónica en Lima? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todos los a toda la teleaudiencia de Telesur. Gracias por la invitación. Mira, bueno, la pregunta es, digamos, la respuesta es incierta, ¿no? Sabemos que lo que en el Perú está ocurriendo desde que Pedro Castillo ha entrado a la presidencia es un continuo golpe congresal y judicial a través de la persecución, justamente judicial, lo que se llama el lawfare, porque justamente el gobierno de Castillo de alguna manera significó la amenaza a, en primer lugar, un modelo económico ya caduco en el Perú y además a los intereses de una mafia que se ha entronizado en el poder hace muchos años. Más allá de que él en la práctica no haya mantenido la política inicial con la cual había llegado a la presidencia de cambios profundos, sin embargo, sigue siendo para estos sectores de la élite peruana, económica, política, una amenaza, y en ese sentido se han buscado diferentes estrategias para acabar con el gobierno del presidente Castillo a través de la vacancia, y lo último que ocurrió fue justamente el intento de suspenderlo por una denuncia constitucional totalmente arbitraria, inconstitucional, ¿no es cierto?, acusándolo y ridículamente de haber incurrido en traición a la patria. Justamente hay que decir que el día de hoy, hace unas horas, el Tribunal Constitucional, que es el órgano que se encarga, digamos, en última instancia de interpretar la Constitución, ha desestimado la denuncia que el Congreso o la mayoría de derecha del Congreso hizo contra Castillo, estaba haciendo contra Castillo a través de algunas mesas de trabajo y que querían llevar al Pleno. Entonces, esa es la situación de crisis que tenemos, ¿no? Y en medio de esa situación de crisis contra el gobierno está justamente amenazado el papel del Perú en la integración latinoamericana, en este caso con la participación que iba a tener el presidente Castillo en la reunión de la Alianza del Pacífico, pero creemos de que estas actitudes, estos comportamientos de la derecha, sobre todo de la ultraderecha, van a continuar para poder ellos mantenerse en el poder, mantener sus privilegios e inclusive también para poder evitar eludir la justicia, que contra ellos sí podría ser muy contundente porque hay delitos que están ahí, ¿no es cierto?, con altos indicios que se han cometido en las últimas décadas, ¿no? Entonces es un comportamiento que va a tener todavía más episodios hacia adelante en la coyuntura peruana. Pero Gabriel, la pregunta que cabe aquí es ¿qué pasa con el impacto internacional que tiene una postura como la que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque ya internamente uno puede decir cualquier cosa puede pasar, pero cuando ya se involucran a terceras naciones y hay naciones tan importantes como la de México, el impacto me imagino que en Perú tendrá alguna connotación. No, indudablemente. Lo que pasa es que hay que entender que esta ofensiva a la derecha, Orlando, es parte de un comportamiento que también tienen las derechas en otros países de nuestro continente. O sea, en este momento, ante el avance de los gobiernos progresistas, democráticos, digamos, y algunos verdaderamente de izquierda en el continente, en Sudamérica, por ejemplo, y también en otros países de Centroamérica, hay una contraofensiva indudablemente conservadora que está viéndose amenazada. Entonces, la idea es acabar con estos esfuerzos de integración y creemos que en este caso estos sectores de la oligarquía peruana están intentando también de alguna manera aislar al país de esa integración para mantener sus privilegios, ¿no es cierto?, y sus acciones fraudulentas que han venido haciendo en el Perú. Entonces no hay reparos en hacerlo, aunque implique las relaciones con México. Creo que el presidente AMLO es consciente de eso ya hace un buen tiempo y entiende el papel que el Perú tiene. Aún así, a pesar de que el gobierno peruano no ha llevado adelante una política realmente de cambios profundos, pero que sigue teniendo un papel fundamental en la búsqueda de la integración y en el freno de estas derechas, de estos sectores conservadores, ¿no?, del continente.
La última pregunta entonces, Gabriel. Si esto es así, ¿qué sucedería con la presencia de mandatarios de la Alianza del Pacífico en Lima? ¿Hasta dónde la oposición va a tener que moderarse en función de este acontecimiento? No, indudablemente que ahí ha sido también determinante, creemos, la visita que ha hecho la misión de la OEA, que está ahorita en el país, ¿no es cierto?, en su segundo día de reuniones con diferentes sectores de la política nacional, de los poderes del Estado, aunque también hay que decir que hay muchos sectores de la política organizada del pueblo que no han tenido cabida, pero digamos que algunos gremios han estado presentes y también los partidos de la derecha, y esa presencia aquí de alguna manera ha influido en lo que ha venido ocurriendo con lo del Tribunal Constitucional y el retroceso de la derecha. Pero definitivamente, como decimos, esta ofensiva puede continuar, y sobre todo el sector más recalcitrante de la derecha es la que está llevándolo a cabo, y la derecha, digamos, más moderada juega un poco a pendular, ¿no es cierto?, para poder mantener también sus privilegios, pero no asumen una actitud golpista siempre. Sin embargo, de todas maneras ellos tienen una actitud siempre oportunista en cuanto a poder ponerse de un lado a otro, porque había también otra consigna que se había lanzado, que era que se vayan todos, ¿no? Una consigna engañosa que ponía por igual al Ejecutivo y al Legislativo como responsables de esta crisis, cuando sabemos que la responsabilidad es sobre todo de la mayoría del Congreso, que es de la derecha, y todos estos poderes fácticos que juegan en diferentes campos, como la prensa concentrada, el Poder Judicial y el Ministerio Público también cuestionados, y muchos sectores inclusive que están saliendo a las calles, no mayoritariamente, pero están saliendo a las calles con actitudes fascistas. Entonces, ese es el sector, digamos, que es responsable de esta crisis por desestabilizar desde el principio los intentos, ¿no? Quizá muy tímidos, ¿no? Y no suficientes que ha hecho el gobierno por cambiar las cosas, y creemos que justamente, una vez más, lo que el gobierno tiene que apostar es por vincularse con el pueblo organizado, consciente, para llevar adelante los cambios, porque en un Estado como el que tenemos, este modelo de Estado que responde al neoliberalismo, las obstrucciones van a mantenerse. Por eso es que es necesario justamente un desmontaje paulatino de este Estado que representa a un modelo económico ya fracasado, y por eso es tan importante la consigna de la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente, para que en un nuevo marco jurídico empecemos a hacer una refundación del país sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas, ¿no? Gracias, Gabriel, muy amable por atender esta invitación, pendientes de lo que ocurra. Efectivamente, hay que esperar que podamos tener otro Perú en estas circunstancias. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Igual para ti, muchas gracias. Gracias a Gabriel Cabrera. Última pausa en Es Noticia. Al volver, Es Noticia el Mundo. Cuba y América Latina y los pueblos del mundo lamentan la partida física de Pablo Milanés, cantautor y fundador de la Nueva Trova Cubana, unidad de artistas que acompañan la Revolución Cubana y las diversas luchas de los más necesitados. Les rendimos homenaje a su vida y a su obra. El estadio está listo, las barras se encienden y la emoción no se hace esperar. De la mano de dos figuras emblemáticas en el ámbito futbolero, Telesur te acerca mucho más a Qatar. El santuario de Diego y la cancha de Argentinos Juniors, algo que conoce muy bien Juan Pizorín. Sí, es difícil hablar, la emoción, la pasión por el 10. Y tú podrás ser parte de esto. Vive cada segundo de la máxima fiesta del fútbol en Telesur, junto a Juan Pizorín, los esperamos durante todo el Mundial de Qatar. En Telesur, zurda infinita. La zurda infinita, porque Telesur siempre da más.
La historia y el fútbol se dan la mano entre anécdotas y detalles de aquellos que participan en la fiesta más esperada del deporte rey. Hechos donde el protagonista es el balompié. Un homenaje a Diego Armando Maradona, conocido por su activismo social y su vida más allá del balón, con Fernando Duclos, mejor conocido como Periodistán. Junto al canal latinoamericano por excelencia. Disfrútalo vía streaming en nuestras redes sociales. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Miradas profundas llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos, solo por Telesur. Es noticia El Mundo. Cuba y los pueblos en resistencia están de luto. Una de las voces más reconocidas de la música caribeña y fundador de la nueva trova, el cantautor Premio Nacional de Música 2005, Pablo Milanés, falleció en Madrid la noche de este lunes 21 de noviembre del año 2022. En la isla antillana, los cubanos resaltan su legado. Que nuestro amor sus canciones forman parte de la banda sonora de esta isla, una de las voces más reconocidas de la canción de autor en español. Son algunas de las frases que se pueden encontrar en el ciberespacio tras la triste noticia que estalló en las redes sociales la noche de este 21 de noviembre. Ha muerto Pablo Milanés. Yo me quedo con todas aquellas cosas pequeñas, silenciosas, con esas yo me quedo. Tus ojos no son hermosos, esa. No me... Ay, no, soy muy mala, no veo estilo en tus dedos, dedos que al unir reposan si se rascan en tu pelo. Yolanda, Yolanda. Los cubanos lloran su partida. Al pabellón Cuba en el centro de La Habana llegan de todas partes para recordarlo y cantarle sus canciones. Pablo forma parte de Cuba. Esto es una pérdida grande, muy grande. Pablo describió toda la épica de los años 60, 70, 80. Toda está recogida en su obra. ¿Con cuál de sus canciones te quedas? Yo me quedo con todas. Durante 6 décadas, generaciones de cubanos amaron, sufrieron, lucharon y se inspiraron con sus textos poéticos y profundos. Sufrí un gran impacto porque hemos perdido un ícono de la música cubana, un gran trovador,
una persona que tenía un conocimiento de la música extraordinario. Me conmovió porque realmente muy buen músico, la verdad. Muy buen músico, muy buen arreglista. Y de verdad que espero que como para mí, el pueblo cubano también esté sintiendo ese fallecimiento de él. Su repertorio supera las 400 piezas y su legado contenido en 40 discos abarca el feeling, el jazz, la rumba, el son, el bolero. Desaparece una gran voz de la tierra, dice el experto Oni Acosta, pero su obra no muere. Esa voz no se va a apagar porque es que abarcó todos los géneros, desde el son, desde canciones en inglés, desde la canción intimista, desde la canción comprometida. Es una voz que realmente no se va a apagar. Desde el recuerdo, desde el respeto y desde la conciliación de una serie de factores mediáticos, promocionales, de legado, de continuidad musical, no solamente de Cuba, sino de todos los lugares que adoran y que consumen y que van a extrañar muchísimo la voz de Pablo Milanés. Todavía quedan restos de humedad. A pesar de diferencias políticas o preferencias musicales, la muerte de Pablo Milanés une en el dolor a los cubanos. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Al conocer de su deceso, el presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, escribió en Facebook: Pablo y su obra nos pertenecen. Y pertenecen también, por supuesto, a toda esa gente linda que en nuestra América y el mundo fue iluminada por el milagro de su poesía y de su música. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Gracias a Fabiola López y gracias también por los mensajes que recibimos desde distintos lugares de América Latina, Ecuador, Colombia, México, Argentina y Perú. Nos acaban de enviar algunos mensajes en el que se hacen eco de este sentimiento y de lo que efectivamente conmueve a América Latina con la partida del grande, del por siempre Pablo Milanés. Para conversar sobre el tema tenemos aquí a Luis Felipe Bellorín. Él es poeta, cantautor, trovador y director del Centro de Estudios Marxistas Ludovico Silva. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Y qué emoción, qué sentimiento le llega a usted con este acontecimiento ocurrido el día de hoy. Wow, una inmensa tristeza, porque es la pérdida de un gran trovador, además un gran poeta. Nada más musicalizar temas, por ejemplo, de Nicolás Guillén o de José Martín, prócer de la Revolución Cubana, es una pérdida enorme. Canto al amor, canto al hombre, América Latina, el Caribe. O sea, es una pérdida fundamental, de verdad que es doloroso. Y en función de eso, ¿cuál es lo más significativo que ocurrió en su vida con la música de Pablo? Mire, yo tuve la oportunidad de conocer a Pablo y tener que tocar en un funeral en el Prime Minister Horner y después Cecil Miller, tocar una pieza de Pablo ante la pérdida de Eleanor Philly. O sea, porque ella, al morir, ella había dejado que le cantaran una canción de Pablo Milanés. O sea, ya por ahí te puedes imaginar, ¿no? ¿Y cuál fue? ¿Usted no las puede interpretar? Fíjate. La pieza es... Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un jazmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo y del fuego, tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes
si hay que subir los montes altos, después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto a morir. Y después vamos a ver quién te me ha puesto a morir. Y después vamos a ver quién te me ha puesto a morir. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor de un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un jazmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Gracias, poeta. Y además tenemos a Raúl Torres, cantautor, un gran amigo además que nos acompaña desde nuestra corresponsalía en La Habana. Raúl, qué gusto tenerte por acá. Y la primera pregunta es, ¿qué sientes, qué simboliza este momento para ti, la partida física de Pablo Milanés? Buenas noches y buenas noches sobre todo a todo el equipo de Telesur, a toda Latinoamérica. Y bueno, estamos aquí en este duelo por la pérdida de nuestro querido Pablo Milanés. Yo, desde que me enteré de la noticia, pues estoy muy consternado realmente, porque parte de mi vida artística fue junto a este gran cantautor, gran poeta, gran cantante, gran músico, y realmente aprendí mucho a su lado. Y bueno, te puedes imaginar que es como perder a un familiar, por supuesto. ¿Y qué es lo más importante que aprendiste de él? ¿Qué es lo que más te queda de él? Bueno, yo estuve al lado de Pablo, cantando con él, haciendo giras, conciertos, durante 25 años. Y me quedan muchas cosas. Pablo, cuando me descubre, fue mi descubridor realmente. En Matanza fue a buscarme para un primer concierto. Yo era apenas un niño, tenía unos 17, 18 años, y empezó a darme seguimiento y eso. Luego me lanzó en el año 89 a cantar al gran público, a su público, y fui aceptado en Cuba. Y a partir de ahí me di a conocer. Y bueno, a partir de entonces estuve presentándome con él en muchos lugares y aprendí muchísimo, aprendí de la vida, no solo del escenario, no solo de las canciones me enseñó, sino también a proyectarme ante la sociedad, ante el mundo. Claro, Raúl, y quiero continuar con Luis Felipe. Y obviamente la obra, la música, el pensamiento de Pablo Milanés está anclado también a la lucha social, a unas décadas de permanente resistencia y de lucha también de Cuba contra el bloqueo. En su caso, Luis Felipe, ¿cómo lo percibe en esa dimensión a Pablo? Fíjate, Pablo hizo una pieza de cuando cayó el muro de Berlín. Se llama Hombre que vas creciendo. Porque la humanidad debió ponerse de luto cuando el bloque de la URSS debió dar una respuesta socialista ante problemas capitalistas. Y ante los problemas capitalistas, la respuesta que se dio fue capitalista. Y Pablo Milanés compuso esa pieza que se llama Hombre que vas creciendo. Yo la toco a capela, le hice unas variaciones. La pieza la toco por re mayor. Dice, hombre que vas creciendo y en el camino has quedado, sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí, lo que ayer fueron gritos, hoy también una sonrisa. ¿Cuánto cuesta el destino que la patria necesita? Sí,
cuánto costó este cielo, cuánto la tierra amada, cuánto izar la bandera que inmolarse los vio. Cuánto costó este cielo, cuánto la tierra amada, cuánto izar la bandera que inmolarse los vio. Hombre que vas creciendo y en el camino has quedado. Sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Sí. Luis Felipe, esto es conmovedor, por supuesto, pero también le quiero preguntar, en América Latina Pablo es parte de su identidad política, de su identidad cultural y artística. ¿Hasta dónde alcanza, hasta dónde llega la dimensión de Pablo Milanés en América Latina? Bueno, es que Pablo forma parte de una revolución, ¿verdad?, que se trasladó a la juventud del planeta Tierra. Así como la imagen del Che Guevara está en la franela y permanece su juventud y está fresco. Todos los episodios del 59, 60, Pablo está igualmente. O sea, Pablo forma parte de esa promoción. Mira, 3 músicos. Silvio Rodríguez toca esta pieza. Una mujer se ha perdido con los seres del lirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila, me promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores e historias se quedan allí. Y el recuerdo los puede salvar, y el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, escribo unas notas y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose el centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Perdón, permíteme hablando. Ese es Silvio, de la trova con Pablo y Noel Nicola. Así es. Pero Noel Nicola te monta una pieza que dice: te perdono el montón de palabras que has soplado a mi oído desde que te conozco. Y es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de gomas, tus cervezas, tu cigarro. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que sí no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío. Y eso sí que no te lo perdono, pues sí te lo perdono, seguro que lo olvido. Y eso sí que no te lo perdono, pues sí te lo perdono, seguro que lo olvido. Pero mira cómo responde Pablo. Yo la toco en sol mayor, pero como la estoy tocando con el capotraste, la toco en cuarta de sol. Pero permítame un minutico nada más, que quiero consultarle a propósito de esta, Raúl, que está conectado con nosotros desde La Habana. Raúl, claro que sí, Raúl. Esta categoría de la cubanía se intensifica, adquiere un significado más profundo en los momentos en que, como menciona Luis Felipe, Silvio, Pablo, Noel Nicola y otros tantos más, le trasladaron a América Latina esa cubanía en letras, en canciones, en poesía. ¿A ti cómo te llega la cubanía desde la perspectiva de Pablo Milanés?
Bueno, el movimiento de la trova, de la nueva trova, tiene esa impronta, ¿no? Traspasó los muros, llegó a toda Latinoamérica, pero también al mundo entero. Pablo, en este caso, es escuchado y versionado en lugares inimaginables. Yo he escuchado una canción de Pablo, por ejemplo, siendo cantada por una tribu africana, siendo el himno de esa tribu. Con esto te digo que su obra trasciende muchas fronteras y en mi caso, por supuesto que me ha impregnado a mí también esa manera, ese verso urgente, sin dejar de ser poético, esa manera de arropar el proceso de nuestra revolución con esas canciones y con esa voz. Eso es parte de la rúbrica que dejó Pablo en mí. Y ahí precisamente radica la cubanía de Pablo Núñez. Pero Raúl, una de las cosas que más se discuten ahora, y efectivamente es dentro de la polémica, es que la música ha perdido sentido, contenido y sobre todo letra. Y Pablo obviamente tiene un hondo sentido, incluso poético, a la hora de escribir. ¿Cómo miras esto que en muchos sectores además se discute de la pérdida de la letra, del contenido, en función de la música, del ritmo y del show, efectivamente? Yo creo que las transnacionales, las grandes discográficas, han caído en manos de mafiosos que han manipulado toda la industria del disco, de la música, y la han llevado a una zona oscura, con el propósito de claramente de entontecer a las masas, de manipular a los pueblos. Y yo creo que eso lo estamos viendo a diario en los canales esos que ellos poseen, los canales de música, el lenguaje grosero, el lenguaje soez de las canciones, los nuevos cantantes a los que les dan premios, grandes sumas de dinero, que reúnen multitudes en diferentes superficies para hacer grandes conciertos, y cuando escuchas el contenido es algo que empobrece el espíritu de las sociedades, algo que no aporta nada al ser humano espiritualmente. Y creo que Pablo fue un luchador acérrimo contra esto. Él lo criticó muchísimo, este movimiento, repito, mafioso de los poderosos que tienen en sus manos la industria discográfica y de la música en el mundo. Ya no, tienes tú toda la razón, ya no se escuchan canciones líricas, canciones con letras comprometidas, con el buen verso, con la humanidad, con un mejoramiento del espíritu humano, ya no se escuchan, pero creo, por otra parte, que hay un movimiento de cantautores que sigue haciendo canciones. Es una cantera que sigue haciendo poesía. Los conozco, ese gran movimiento los conozco desde Irlanda hasta Argentina, Venezuela, España, trovadores. No hablo de Cuba porque Cuba sí es un hervidero de trovadores. Brasil, que sí que estamos ahí y prestos y listos a que se nos promueva nuestra música. Una cosa que no quisiera dejar pasar por alto es lugares, espacios como precisamente Telesur, que ha promocionado esa música de cantautores, esa música comprometida con los pueblos. Y Raúl, para terminar, sé que tienes una canción de Pablo, si nos las puedes contar, si las puedes interpretar corto para poder entender hasta dónde te llega Pablo en este momento. Yo es que a capela tampoco es que tenga mucha luz, ¿no?
pero una canción que compuse con Pablo hace varias décadas, que se titula Candil de Nieve, la hicimos Pablo y yo, y te puedo cantar su estribillo. Dice así: enciéndete, clavel, cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve te hunde en el centro del dolor. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Te mando un abrazo, de verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros este especial momento para América, para el mundo, para la música y también para la poesía. Te mando un abrazo, que estés bien. Gracias, Raúl. Y Luis Felipe, usted decía que ¿con qué le contestó Pablo a estas tres canciones? Sí, pero antes quería decirte que tuve la oportunidad de estar con Raúl aquí en Venezuela. Ajá. Y él cantó con Elena Gil. Wow, precioso. Lo recuerdo en el camerino, con esa sensibilidad, muy hermoso, de verdad. Y recuerdo ese concierto que cantó Pablo con Raúl. Con Raúl, bello, bello. Mira, en la trilogía, cómo da respuesta la trova, Noel, Nicola. Claro, porque ahí está, por ejemplo, a Mauri Pérez también. Claro, ¿verdad? Vicente Feliu. Wow, imagínate que se nos perdió hace tiempo. Es una pieza de Vicente Feliu que a mí me encanta. Wow, Vicente Feliu, extraordinario. Los hermanos Vicente y Santiago Feliu. Santiago, amigos, ¿vale? Claro, hay que cantar y tocar el tema del vuelo no es fácil. Sí, me olvida la letra, pero dale. Pablo responde así. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, tremendo cansancio provoco ya en ti. Y aunque es penoso, tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Luis Felipe, tenemos que interrumpir, pero efectivamente esta es la canción, una de las canciones hermosas que nos acompañará siempre y por supuesto nos conmueve. Gracias por estar con nosotros, Luis Felipe. Gracias, Orlando. Ojalá pudiéramos hacer un programa especial, lo vamos a hacer, nos comprometemos con Telesur. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y rendir este homenaje sentido y profundo para Pablo Milanés, con quien nos hemos acompañado, hemos crecido, hemos pensado, hemos luchado y también hemos sufrido a partir de su poética, a partir de su sensibilidad, desde Cuba, desde el mundo y desde América Latina, en estos momentos tan importantes también que atraviesa el mundo. Aquí estaremos para rendir homenaje a quienes se merecen. Cuídense mucho. Chao. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos.